Bien, amigos de Línea Directa, empezamos el programa y vamos a hablar pues del relevo que ha habido en la Comandancia General de la Policía Nacional tras pues esta agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho. Se hablaba de que ya habían rencillas entre el ministro del Interior, el señor Víctor Torres, y el entonces comandante general Jorge Angulo, y que esta agresión fue la excusa perfecta para poder removerlo. Y obviamente ya hay un nuevo reemplazante, Víctor Zambrano. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y cuáles van a ser las implicancias de estos nuevos mandos ahí en la Policía Nacional? Nos acompaña Carlos Basombrío, ex ministro del Interior. Señor Basombrío, un gusto tenerlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, a la orden. Señor Carlos Basombrío, en su programa y mis condolencias a la familia de esta persona tan cruelmente asesinada el día de hoy. Terrible situación la que se vive en Trujillo, en La Libertad. Vamos ya 2 secuestros con muerte, además de muchas personas secuestradas a cambio y liberadas a cambio del dinero. Vamos muchos homicidios, muchos sicariatos, pero eso hablaremos más adelante, porque es consecuencia de todo lo que está pasando, señor Basombrío. No logramos, pese a la emergencia y pese a los anuncios, al plan Boluarte, al plan Bukele y todo lo demás que nos diga el gobierno, no logramos dar señales claras de enfrentar a las organizaciones criminales. Sin embargo, el gobierno continúa descabezando y moviendo las fichas dentro de la Policía Nacional. ¿Cómo toma usted el anuncio que ha dado incluso el día de hoy el ministro Víctor Torres al decir que ha sido la presidenta Dina Boluarte la que decidió el relevo en la Comandancia General de la Policía tras la agresión que sufrió en Ayacucho, señor Basombrío? Bueno, como cada vez que habla el ministro del Interior dice nimiedades, es obvio, siempre la presidenta es la que va a firmar eso, ¿no? Pero yo creo que hay que tratar de seguir creo que esta historia no ha concluido y creo que es el típico caso de que algo que empieza pésimo va a terminar muy, muy, muy mal. ¿Cuál es el origen de todo este problema? La señora Boluarte queriendo darse un baño de popularidad, pésimamente asesorada, ahí hay la responsabilidad de su primer ministro salta a la vista, pésimamente asesorada, le dicen no pasa nada, en Ayacucho la gente te quiere. Son pocos los que nadie va a ir a manifestarte y tú ahí puedes tener el abrazo de la gente y acabar con esta historia de que tú no puedes ir a Ayacucho. Todas las personas bien informadas en el Perú que trabajan estos temas, etcétera, sabíamos que esto iba a terminar muy mal. Porque, digamos, no solamente estaba en riesgo su vida, porque pudo haber sido incluso una persona desesperada por la muerte de su hijo, de su esposo, lo mata, sino no se podía organizar la seguridad para una persona que decide abrazarse con toda la gente, entre comillas, con toda la gente, que es básicamente las portátiles que siempre se arman. Entonces la seguridad, que por cierto no le corresponde a la Policía Nacional en primer lugar, sino a la Casa Militar de Palacio de Gobierno y con seguridad militar. Así están las normas de Perú y así correspondía. Entonces esta señora decide tirar caramelos, acercar, que la abraza. Entonces, ¿cómo los efectivos que estaban allí de protección podían protegerla si ella quería que la gente pase? Por supuesto, uno no va a distinguir entre Juan y Chana, y pasó también 2 personas que por razones muy, muy comprensibles le tienen un gran odio. Algo que debió hacerse de otra manera totalmente, terminó haciéndose de esa manera y le terminaron jalando el pelo, maltratándolo, algo que es totalmente condenable, porque más allá de lo que la señora Boluarte significa por los problemas que trae al país, es la jefa del Estado y representa a la nación y debe ser respetada. Y es una cosa que hay que decirlo con toda claridad. Pero después sigue esta cadena de barbaridades. Busca un responsable. Como usted bien ha dicho, ya habían dificultades entre el ministro hombre del ala de Otárola y con el comandante general, y buscaron como pretexto
esta situación. La forma en que lo han hecho, yo tengo 30 años siguiendo el tema de seguridad en el Perú. Nunca he visto una resolución de cese de un funcionario de ningún sector tan injusta, falsa en las apreciaciones y mancillando el honor de cualquier persona. En la resolución culpan al general Angulo de todos los problemas de seguridad del país. Es culpa de él, de él. Él es el culpable. Y eso es una ofensa para un hombre que, como puede haber tenido aciertos y errores, la policía es cierto no está en el mejor momento, ni mucho menos, pero no puede ofenderse de esta manera la dignidad de una persona para satisfacer la venganza o la rabia, llamémoslo así, de la señora Boluarte. Ahora, señora Sombrío, sin embargo, el ministro del Interior del día de hoy, Víctor Torres, ha defendido, como es su papel, ¿no? Su papel ha defendido la decisión de Boluarte, pero hay que decirlo, el señor Víctor Torres, sin embargo, usted lo ha dicho al inicio de la entrevista, no sabe dónde está parado. Es una persona que ha llegado del extranjero, no sabía nada de lo que tiene, no muestra seguridad, no muestra confianza, no da esa tranquilidad a los peruanos de que este señor vaya a luchar contra la delincuencia. O sea, no transmite absolutamente nada, le reitero, para enfrentar las organizaciones criminales en nuestro país. Por lo tanto... Ese es el pecado de origen que lleva a este problema, es haber nombrado a este señor, muy respetable como cualquier persona, pero que vivía en los Estados Unidos, si no me equivoco, hace más de 10 años y lo han traído a un país que ya no conoce. Tampoco dicen que cuando estaba en el activo era muy bueno, pero por lo menos estaba conociendo la realidad. Creo que es un pésimo nombramiento, de nuevo, debido a las pugnas internas en el gobierno, que no se ponían de acuerdo, yo quiero este, yo quiero el otro. La señora Boluarte terminó escogiendo al último que le llegó, nunca supieron ni quién era, y ahora tenemos ese problema adicional, una persona, y usted lo ha dicho mucho mejor que yo, que no inspira confianza en que pueda hacer cosas, porque realmente además está en nada, como se dice, no hay nada nuevo que haya podido él aportar a esto, y pocos meses después, como producto de esta crisis, está ahora en un cuestionamiento muy grave. O sea, esta crisis ha ido empeorando y ahora el cuestionado es el ministro del Interior. Porque si se dice quién es el responsable operativo de todo esto, no es el comandante de la policía, porque el comandante de la policía no manda allí, ahí manda Palacio de Gobierno, la Casa Militar. Bueno, entonces ¿quién es el responsable político? Pues el ministro, porque los policías no pueden ser responsables políticos. El ministro es el responsable político y debió renunciar en el acto, porque a la presidenta no se le puede maltratar. El ministro no lo pudo impedir, se tiene que ir. Por supuesto, eso no va a ocurrir tan fácilmente. Ya hay indicios de que lo van a censurar en el Congreso próximamente. Sí. Entonces, cuando se hacen las cosas mal, las cosas se empeoran. Todo esto, como bien ha dicho usted, en un momento que necesitamos estabilidad en las posiciones institucionales, necesitamos planes serios que se apliquen, no necesitamos cambio de todo, todos los días, porque a la gente la están matando, así de sencillo, la están matando en las calles. Entonces, eso es el otro problema y es el principal problema que trae esta situación. En lugar de estar peleando contra la minería ilegal, que ahora quiere disfrazarse de Santa Paloma, en lugar de estar luchando contra el crimen organizado, los extorsionadores, estamos ahora preocupados que qué hacemos con este gobierno, qué hacemos con este Ministerio del Interior. Es muy triste esta historia. Escuché, usted seguramente habrá escuchado la participación del ministro ante el Congreso, pero también lo vamos a poner en consideración de los televidentes. El día de hoy el ministro Víctor Torres, el ministro del Interior, ha respondido a algunas interrogantes, pero déjeme decirle que sus respuestas nos generan muchísimo más incertidumbre y, como bien dice el señor Basombrío, posible censura más adelante. Pero escuchemos, permítame, señor Basombrío, lo que ha dicho el ministro del Interior esta tarde ante el grupo de trabajo en el Congreso. Veamos. Se debe a que, debido al problema álgido de la inseguridad ciudadana, pues la policía necesita un refrescamiento. No podemos seguir haciendo más de lo mismo, por favor.
no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Este cambio le va a dar sangre nueva y vitalidad a la policía para que afronte con más fuerza, con el valioso apoyo de la Fuerza Armada. No lo ve como una manera de vulnerar los derechos de un comandante general, que es una institución dentro de la policía y es un cargo sumamente honroso y respetable. Respecto a la ley que indica que la seguridad de la señora Presidenta de la República está, la seguridad personal en manos del jefe de la Casa Militar, efectivamente la ley dice eso, la ley. Pero la Constitución señala que la Policía Nacional vela por la seguridad pública. Por debajo de ello está la ley. Vale decir, es delicado este tema, pero existiría responsabilidad. Por ello que se han tomado las medidas necesarias para efectuar el relevo que la señora Presidenta ha dispuesto en la Comandancia General de la Policía Nacional. Señora Presidenta, pues bajo ningún punto de vista, como lo decía un señor congresista, estamos felices. Pienso que en el Perú, y menos las instituciones tutelares del Estado, van a estar felices porque está muriendo gente. Y eso compromete a todos y nos preocupa y trabajamos y queremos que nos permitan seguir trabajando. Repito, como decía en un inicio de mi alocución, refrescando los cuadros en la Policía Nacional para no seguir haciendo más de lo mismo. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, declaraciones del ministro del Interior, el señor Víctor Torres. Le traslado estas inquietudes, señor Carlos Basombrío. El ministro empieza su alocución diciendo que, la Policía Nacional requiere un refrescamiento, dice. No se puede hacer más de lo mismo, ¿no? Entonces se requiere este refrescamiento de cuadros. Pero de esta manera, señor Basombrío, de la manera más torpe. Digamos, el señor no entiende nada. El señor no entiende nada porque ha pretendido decir en un momento, sin darse cuenta siquiera, que la ley que establece que la presidenta está protegida por la Casa Militar es una ley inconstitucional, es lo que ha dicho, ¿no? O sea, porque en la Constitución dice que la policía se encarga de la seguridad en general. Se encarga de la seguridad en general, pero dentro de eso hay especificidades y formas, etcétera, etcétera. Creo que está muy desorientado. Totalmente desubicado. Y lo peor de todo es que él no se da cuenta que los que tienen que gobernar son los que tienen que ofrecer los planes, los recursos, las ideas de cómo enfrentar un problema que tiene múltiples aristas. Y que la policía, dentro de lo suyo, tiene que poner en práctica esos planes. No entiende nada. No entiende nada. Y como no entiende nada, tampoco se ha preocupado de hacer algo. Entonces, tenemos un ministro en nada. Y creo que no hay forma de decirlo de otra manera. Es muy preocupante. Cuando un enfermo está grave, como está grave nuestra situación de seguridad, no se puede poner una persona que la sacan de la jubilación y que ya no ve esta medicina desde hace 15 años, a ver qué hacen. No se puede. Es una irresponsabilidad y de la presidenta y del señor Otárola que le está costando al país muchísimo. Y justamente, y esa va a ser mis últimas interrogantes, mientras ocurre estas decisiones que son antojadizas, que son fuera de lugar, de descabezar a la policía simplemente porque no me llevo bien con él, en fin, hablo del señor Angulo con el premier Otárola, la delincuencia sigue ganando terreno. El día de hoy ha aparecido un nuevo empresario minero muerto aquí. Digo nuevo porque hace algunas semanas hemos tenido otro que lo sacan a plena luz del día y al final terminan asesinándolo. Y tenemos otros que también aparecen, que los secuestran y aparecen mutilados y casi moribundos. O sea, en esas condiciones estamos. Si no hablamos del sicariato, de la extorsión, las dinamitas que aparecen y los explosivos y las granadas que aparecen en muchos negocios. O sea, todo el país terrible y el gobierno pensando, ¿no?, en poner un ministro
político, podemos decirlo, que simplemente juega sus intereses personales y aún, bueno, unos cambios en la policía que, reitero, generan desconfianza. No hay una brújula, señor Basombrío, en la lucha contra la delincuencia en el gobierno. Ese es el problema. Ese es el problema. Y para tener una brújula se necesita a alguien que sepa usarla y alguien que pueda orientar y decirle, sí, vamos para el norte, por acá vamos. Y este señor no tiene la más remota idea. No sé si usted seguramente estuvo atento a esas declaraciones del ministro cuando dijo en Tumbes, cuando lo de Ecuador, no se preocupen que ya nadie va a pasar ilegalmente por la frontera. Yo lo he escuchado leyendo una ficha, dicho sea de paso. Entonces uno dice, ¿puede haber alguien más despistado de lo que ocurre en la frontera que este ministro del Interior? ¿Podemos sentirnos seguros cuando un señor cree que porque cerraron la frontera formal ya se acabó el problema de la entrada ilegal y salida ilegal del Perú? Es lamentable, es lamentable. Podemos pagar muy caro, estamos pagando ya muy caro y podemos pagar más caro todavía tanta irresponsabilidad. Yo creo que tenemos todos que exigir que el gobierno asuma su responsabilidad. Si quieren seguir gobernando hasta el 2026, como pretenden, tienen que gobernar y no esconderse y no echarle la responsabilidad de los problemas a otros. Recuerden que esta no es la primera vez que hacen eso. La señora Boluarte y el señor Otárola, para defenderse de las acusaciones por las muertes durante las protestas, dicen que ellos no tuvieron nada que ver, que no sabían, que nadie les dijo, que no tenían noticias, que se enteraban por la televisión. ¿Quiénes son los culpables? Los policías y los militares. De nuevo se está haciendo lo mismo. Entonces van generando desmoralización en la policía, van generando inestabilidad, y eso no podemos darnos el lujo en un momento tan difícil. Efectivamente, señor Basombrío, y también recordemos lo que dijo pues la presidenta ante la ONU, ¿no? Que el Perú está en calma y en paz. Miren lo que hemos visto el día de hoy, este empresario secuestrado y que aparece muerto, incluso ni siquiera su hijo se salva de la delincuencia porque se intervino pues a su personal de seguridad. Ni ella misma está tranquila porque miren lo que le pasa en una de sus manifestaciones. Si a ella, que es la primera mandataria de la nación, si a su hijo le ocurre esto, no, mejor ya imaginemos cómo estamos los peruanos, señor Basombrío. Entonces hay que ver ya el punto de quiebra a todo esto, porque no aguantamos más. Los peruanos no aguantamos más este nivel de delincuencia. Tenemos un gobierno que está totalmente paralizado porque no hay ninguna estrategia, ninguna, señores. Ninguna estrategia contra la delincuencia le funciona a este gobierno. Ninguna. Sus estados de emergencia han sido un desastre. Lo único que podemos esperar es más de lo mismo. Más empresarios secuestrados, más personas extorsionadas, en fin, y todas las cosas que conocemos. Señor Basombrío, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y todo gusto. Un abrazo fuerte.